El Banco Hipotecario realizó el traspaso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas del predio de la histórica Estación Central General Artigas de AFE y de los 2 terrenos de la playa de maniobras que eran objeto de un litigio judicial iniciado en el año 2013 por un monto de $1.000 millones. El directorio del banco aprobó en las últimas horas el acuerdo transaccional alcanzado entre el gobierno y la empresa Glenby, sociedad anónima, propiedad del empresario Fernando Barboni, que estaba a cargo del predio desde que se realizó el lanzamiento del malogrado Plan Fénix durante el segundo mandato del presidente Julio María Sanguinetti. La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, Silvia Nane, confirmó a Infocapital que la coalición de izquierda fijó para mediados del mes de octubre la realización de su Congreso Nacional que llevará el nombre del extinto presidente José Pepe Mujica. Con los 17 votos de los ediles del Frente Amplio en 31 legisladores presentes, quedó aprobado esta madrugada en la Junta Departamental de Montevideo el presupuesto quinquenal para la comuna capitalina que regirá hasta 2030. Se anunció medidas tendentes a asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana a consecuencia del déficit hídrico, como la reducción gradual de las presiones de bombeo y reforzar el trabajo de las cuadrillas para detectar y reparar pérdidas en la red de distribución. El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, señaló que al cierre del 2025 el país logró el máximo histórico de exportaciones, la mayor tasa de empleo de los últimos 11 años y la menor inflación de los últimos 70 años, pero destacó que el nivel de crecimiento de la economía sigue siendo moderado y no conforma al gobierno. El enorme yacimiento de gas de Pars en Irán, el más grande del mundo que fue atacado este miércoles, disparó nuevamente los precios del petróleo, mientras que Teherán respondió atacando a Qatar y lanzando misiles contra Arabia Saudita. En tanto, Israel continúa su ofensiva sobre el territorio iraní y especialmente sobre Beirut, la capital del Líbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando Info Capital con 23 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada por Inumet de 28 grados. La máxima para el viernes está fijada en 29 grados, la mínima de 16, un cielo nuboso cubierto, dice Inumet, que se va a presentar además con vientos soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a 50 kilómetros por hora. Y el sábado, la máxima anunciada 24 grados, un cielo cubierto con precipitaciones, tormentas, vientos con rachas fuertes asociadas a tormentas, así que hay que cuidarse para el próximo sábado. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información, como lo hacemos habitualmente, y les vamos contando que a nivel político han surgido novedades importantes. La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, Silvia Nane, confirmó a Infocapital que la coalición de izquierda fijó para mediados del mes de octubre la realización de su Congreso Nacional que llevará el nombre del extinto presidente José Pepe Mujica. El Frente Amplio acaba de decidir que sobre mediados de octubre va a ser el Congreso José Pepe Mujica y estamos trabajando en generar una serie de referencias conceptuales para el documento congresal. Tenemos mucho trabajo. La izquierda tiene un trabajo muy importante y la política, todas las fuerzas políticas, pero particularmente creo que para el Frente Amplio es fundamental tomar la construcción de esperanza también como una tarea política y poder tener una perspectiva en este mundo tan complejo. Como directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Nane destacó algunas iniciativas que están impulsando, como la creación de una usina digital en el Cerro. Estamos trabajando en generar en el PTI del Cerro la usina digital de Montevideo, con 2 o 3 proyectos bien concretos en los que estamos trabajando. Uno de ellos es que podamos probar en el PTI el piloto de luminarias inteligentes. Y la idea es poder ir tomando de esa usina digital los problemas del territorio y aquellos que tengan una base de tecnología, poder trabajarla con el nodo de innovación de la UTU y también poder involucrar a la Escuela de Cine del Oeste para que el territorio empiece a narrar sus propias historias.
Nane reconoció que todas las áreas de actividad de la comuna son potencialmente vulnerables a recibir ciberataques, pero destacó que la administración está trabajando en la prevención de estas situaciones. Con los 17 votos de los ediles del Frente Amplio en 31 legisladores presentes, quedó aprobado esta madrugada en la Junta Departamental de Montevideo el presupuesto quinquenal para la comuna capitalina que va a regir hasta el 2030. En líneas generales, conforme con el presupuesto, pero como Frente Amplista y autocrítico como somos todos los Frente Amplistas, en realidad siempre nos hubiera gustado más. Más del 50% del actual presupuesto se destina a limpieza y movilidad. La mitad para 2 temas que son los fundamentales, que es poco, y bueno, quizás todos quisiéramos un poco más. La oposición no es monolítica, hay algunos integrantes de la oposición que lo que se dedican a hacer 100% es ir con la tele y ni siquiera vienen a trabajar como deberían a la Junta, pero hay otra parte de la oposición que es una oposición responsable. ¿Entiende que hay un porcentaje de la oposición que hace política para la televisión? No puedo decir porcentaje, seguramente hay algunos integrantes. Basta recorrer el trabajo en la última comisión integrada de presupuesto con Hacienda y Cuentas, y después ver las faltas de quienes deben integrarla y después ver las horas, minutos, como lo cuenten ustedes saben más de eso que yo, de lo que salen en la tele y en las redes, yo qué sé. Yo vengo a trabajar todos los días. Y los ediles de la oposición entienden que el presupuesto quinquenal aprobado en la Junta Departamental refleja el continuismo en la gestión y no representa cambios sustanciales con respecto a la anterior administración. El Partido Nacional y la Coalición Republicana hemos definido votar en contra en el entendido de varias razones que hemos explayado en nuestro informe en minoría y en el debate que está transcurriendo en estos momentos, principalmente y englobando todas, que este presupuesto se trata del presupuesto del continuismo. Tiene un montón de deficiencias, falta plata para calles, hay solo 400 millones de dólares, el 1% del presupuesto de la Intendencia se va a dedicar a obra vial, el Departamento de Desarrollo Ambiental incrementa un 2% nada más su participación en el presupuesto respecto del 2024. En materia de movilidad, que como todos sabemos es la segunda preocupación de los montevideanos, no va a tener menos dinero, pero va a tener menos porción de la torta, como se dice. La inversión baja notoriamente respecto a periodos anteriores, que la solución respecto a limpieza, respecto a movilidad, respecto a iluminación, sigue siendo más baja que periodos anteriores y eso nos preocupa enormemente. Y sí hay algunas cosas que sobran, como por ejemplo el casino municipal, que en el mensaje presupuestal está hasta el 2027 y la Intendencia sigue con su enredo discursivo de cuándo lo van a cerrar, lo pusieron en el presupuesto hasta 2027, dicen que lo van a cerrar en 2026. Ya nosotros tampoco entendemos mucho cómo es la situación, están los trabajadores en el medio. Por todas esas razones y varias otras que han quedado bien marcadas en el debate, es que hemos tomado la decisión de votar en contra. En minutos el Ministerio de Transporte y el Banco Hipotecario van a estar firmando el traspaso de la estación central de AFE. Es un acuerdo histórico. Vamos ya con más información. Allí está Eduardo Delgado, nuestro periodista. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, piso 9 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, reunidas diferentes autoridades, como tú bien decías, con la firma de este traspaso del histórico e icónico edificio patrimonial de la ex estación central de AFE para el Ministerio de Transporte. O sea, será propiedad de esta Secretaría de Estado desde este día. Resta conocer justamente, bueno, ahora tras décadas de juicios a nivel de la justicia, justamente, sobre todo civil, con algunos de los arrendatarios de la terminal, finalmente pasa el Estado, están reunidos y bueno, estamos esperando declaraciones de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, para conocer las características de este acuerdo firmado con los privados que estaban a cargo de este predio y sobre todo, solucionado este tema, cuál será el futuro de este lugar que, como decíamos, es patrimonio histórico y en el que ha habido diversas propuestas, tanto de partidos políticos, de autoridades y exautoridades nacionales y departamentales y también de empresarios privados. Quedamos atentos a que finalice este encuentro para conocer las palabras de la ministra Echeverri. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, esperamos eso. OCE anunció medidas tendentes a asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Esto es a consecuencia del déficit hídrico, como la reducción gradual de las presiones de bombeo y reforzar el trabajo de las cuadrillas para detectar y reparar pérdidas en la red de distribución.
En un comunicado, la empresa informó que de acuerdo con el protocolo para situaciones de sequía por el déficit hídrico que afecta a Montevideo y el área metropolitana, se ingresó en una fase de excepcionalidad que implica la adopción de medidas para preservar las reservas y sostener el abastecimiento a la población en condiciones adecuadas. Esas medidas implican la reducción gradual de las presiones de bombeo del sistema metropolitano para optimizar el uso del agua potable y minimizar eventuales afectaciones en el servicio. Además, el ente informó que se reforzará el trabajo de las cuadrillas para detectar y reparar las pérdidas en la red y que el 90% de los reclamos se atiende en menos de 20 horas. O se trabaja en el reacondicionamiento de perforaciones destinadas a la extracción de agua subterránea para que en caso de que la situación de déficit hídrico lo requiera. Asimismo, la empresa realiza ajustes operativos en la toma de agua del río Santa Lucía para optimizar las reservas de aguas corrientes. Finalmente, el ente reiteró la exhortación a la población a realizar un uso responsable y solidario del agua. El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, señaló que al cierre del 2025 el país logró el máximo histórico de exportaciones, la mayor tasa de empleo de los últimos 11 años y la menor inflación de los últimos 70 años, pero destacó que el nivel de crecimiento de la economía sigue siendo moderado y no está conformando el gobierno. Valcorba presentó esta mañana ante la Cámara Nacional de Comercio y Servicios la evaluación del cierre de las principales variables de la economía nacional en 2025 y las perspectivas para 2026. Terminamos el año con un crecimiento menor al esperado, tanto por el gobierno como por los analistas, con una desaceleración en el segundo semestre del año, pero también con algunas señales positivas que nosotros observamos sobre fin de año y los primeros meses de este año, que tienen que ver con algunos indicadores buenos en materia del desempeño exportador, el mercado de trabajo con una creación importante de trabajo que se mantuvo en el mes de enero, para el cual, digamos, con los últimos datos que tenemos disponibles, no solo aumento de empleo, sino también aumento del salario, y por lo tanto, si bien reconocemos un menor dinamismo, no estamos viendo un mal año. Y sí, lo que nos planteamos es que mantenemos una tasa de crecimiento que tenemos que aumentarla. Y ese sigue siendo un objetivo y una prioridad central del gobierno. Toda la reformulación y la potenciación del régimen de promoción de inversiones de la COMAP, que allí se han introducido una serie de ajustes que apuntan, por un lado, a generar incentivos y estímulos importantes para los grandes proyectos económicos, los proyectos de gran dimensión económica, pero también con un foco muy importante en cómo logramos que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan hacer un uso efectivo de los beneficios de la COMAP, cosa que hasta ahora no era muy difícil para las empresas chicas. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, consideró positivas las medidas anunciadas por el gobierno para mejorar la competitividad de las empresas y avanzar en el objetivo de un Estado más moderno y más ágil. Nosotros hace tiempo que venimos planteando una manera, solicitándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de agilizar los trámites para que las empresas, tanto que importen, exporten, que comercialicen en el Uruguay, se vean más livianas de trámites. No con esto queremos dejar bien claro, no queremos un Estado que no controle, queremos un Estado que controle, pero necesitamos un Estado más moderno, ágil, que simplifique los trámites, que simplifique la vida de la empresa. La empresa tiene que dedicarse más tiempo a trabajar y a producir que a estar su relación con el Estado. Nosotros ayer poníamos unas cifras, un estudio que nosotros hicimos, comenzar una empresa, comenzar de cero con una empresa en el Uruguay y llevarla a funcionar, significan 984 horas de trabajo en relación con el Estado, lo que equivale a 41 días completos. O sea que imagínense que necesitamos una persona, usted y yo, queremos poner una empresa a trabajar, o los tres, y bueno, le tenemos que dedicar 41 días completos a funcionar con el Estado para poner en marcha la empresa.
La bancada del Frente Amplio analiza las acciones a seguir tras una moción de declaración de asunto político presentada en el Senado por Óscar Andrade, que no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y que buscaba un desagravio y también retractación ante declaraciones del nacionalista Sergio Botana realizadas en una nota televisiva en la que dijo que el Frente Amplio toma sus decisiones influida por las posiciones que le sirven al narcotráfico. Por 17 votos en 31, el Senado hizo lugar a un planteo de asunto político presentado por Óscar Andrade contra el nacionalista Sergio Botana, quien en una nota en Canal 5 dijo que el Frente Amplio no es un narcopartido, pero que todas sus decisiones están influidas por las posiciones que le sirven al narcotráfico. Así como defendemos las más amplias libertades en la opinión política, por temas económicos, jurídicos, técnicos, académicos y sociales. De la misma manera consideramos, Presidenta, que tiene que haber un límite en la discusión política para el agravio. Y en este caso, claramente, el Frente Amplio, una colectividad que es, Presidenta, hace 27 años la primera fuerza política del país. Una colectividad que integran cientos de miles de uruguayos, que va del presidente de la República a un vecino de a pie que intenta en el barrio defender sus ideales. Creo que no ofrece dos miradas a la consideración de que tenemos un agravio gratuito, irresponsable. La moción de declaración que planteaba un rechazo del Senado y exigía una retractación del senador Botana obtuvo los votos solo del Frente Amplio y por tanto resultó negativa. En respuesta a la decisión de la Cámara Alta, el senador Javier García del Partido Nacional publicó en su cuenta de X que el gobierno ha entrado en una caída en picada y una deriva antidemocrática. Y el senador Sergio Botana, lejos de retractarse, acusó al gobierno de premiar a Carolina H. por otorgarle el pasaporte a Sebastián Marcet. No es invento mío de que la DEA se retiró del Uruguay por falta de colaboración durante los gobiernos del Frente Amplio. La misma DEA que casó a Marcet ahora, que volvió cuando cambió el gobierno en Bolivia. Entonces, claro, la libertad de Marcet. ¿Quién le dio la libertad a Marcet cuando tenía 2 delitos aún pendientes? El desmantelamiento de las brigadas antidrogas. Mire, yo sinceramente, uno escucha, pero esto de aterrorizarse frente a palabras y pensamientos y relaciones de hechos, esta actitudes de vieja chusmona, no corren. Acá estamos hablando de lo que tenemos de las cosas que el país tiene que hablar, del debate que nos tenemos que dar en este mismo gobierno. Lo primero, arrancamos el gobierno con una frase del ministro del Interior: la guerra contra el narcotráfico está perdida. ¿Quién premió a la que le dio el pasaporte, a la que le envió el pasaporte a Marcet? Pero es nuestra representante en Portugal por iniciativa del gobierno. La senadora Graciela Bianchi criticó a los dirigentes del Frente Amplio por su viaje a Cuba. Por su parte, el senador Javier García acusó al Frente Amplio de amenazar a Sergio Botana y Andrés Ojeda. La persecución de dirigentes de la oposición es una deriva antidemocrática, pero además ineficiente si creen que prosperará. Gobiernen, no pierdan el tiempo, están desconectados de la realidad, dijo. Ahora recibimos a nuestro periodista Federico Jurkovic. Está en la sede de ADEOM. Ayer hubo una larga reunión entre ADEOM, el Ministerio de Trabajo y las autoridades de la Intendencia y no se ha avanzado en el marco del convenio colectivo. Vamos a ver qué pasa y cuáles son los pasos que va a seguir ADEOM. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido, buen mediodía.
Tal cual, Rosina, esa es la situación. Solo agregar a tu introducción que había en su momento a final del año pasado un preacuerdo firmado que se sometió a asamblea, que no fue acompañado, y desde entonces no ha habido este cambio en las posturas desde la Intendencia de modificar algunos de los puntos para encontrar acuerdos, ni tampoco ha habido respuesta desde el sindicato de bajarse de cualquier tipo de reclamo, obviamente. Entonces llegamos a una instancia que, según tengo entendido, habrá una nueva asamblea después de Semana de Turismo para tomar medidas. Silvia Tejera, muchas gracias por tu tiempo una vez más. ¿Es así? Sí, efectivamente nosotros vamos a estar teniendo una asamblea la semana posterior a lo que sea Semana de Turismo para evaluar entre todas y todos los trabajadores una nueva contrapropuesta a lo que fue la respuesta de la Intendencia. En resumen, lamentablemente, fue una negativa a todo lo que se resolvió el 28 de enero, que se reafirmó el 5 de marzo, dándole ya un formato de texto de convenio, salvo en los puntos de salud y seguridad laboral, no discriminación y reinserción y reconversión laboral, que obviamente que son puntos de sumo interés para nosotros. De hecho, hemos dicho siempre la importancia que tiene y la necesidad que tenemos de trabajar en salud mental. En lo que es el aspecto salarial, la Intendencia lo que nos trasladó es que ellos, el presupuesto que tienen es el que se manejó el texto de aquel preacuerdo que se llegó el 24 de diciembre, que de hecho es lo que se votó ayer en la Junta Departamental, que seamos los trabajadores quienes definamos a ver cuál es la prioridad para ver dónde se invierte ese dinero. Entonces, con ese fin es que nosotros vamos a estar recibiendo la propuesta por escrito los primeros días de la semana que viene, evaluándola en el Consejo Ejecutivo y la semana posterior a Semana de Turismo, teniendo una asamblea con todos los compañeros y compañeras. ¿Qué pasa con aquel punto? Tú me corriges sin ningún tipo de problema si me equivoco, de que si existe déficit, el convenio colectivo caería por su propio peso y por iniciativa de la Intendencia. En ese punto la Intendencia no dio respuesta, de hecho no se trató ese punto porque se limitó a darnos las respuestas a lo que fue la propuesta de la Asamblea. Nosotros lo que se acordó ayer en el Ministerio de Trabajo es intentar avanzar en los puntos que hay un consenso y hay un interés de ambas partes y veremos qué es lo que pasa el 14 de abril, que ya está fijada la próxima reunión en el Ministerio. Si entiendo bien, Silvia, disculpa la insistencia, entonces, ¿habrá una nueva propuesta desde la Intendencia para disparar una nueva ronda de negociaciones? No, ellos lo que nos manifestaron es que esperan una propuesta por parte de las y de los trabajadores en la que se nos pide, y está el Ministerio también como garantía de esto, de que nos centremos en lo que es el presupuesto que maneja la Intendencia. Lamentablemente, lo que se nos trasladó ayer en la reunión fue lo que el propio intendente públicamente dijo unas horas antes de tener la instancia en el Ministerio, de que nosotros pedimos que el aumento sea en el entorno de un 12% y ellos, el rubro que manejan es en el entorno del 4,5%, o sea que estamos muy lejos de eso. Entonces, la idea es buscar avanzar en los puntos que haya un consenso en base a lo que nos trasladaron en la reunión de ayer y lo que se va a definir en la próxima asamblea. Pensando en lo que pasó en el preacuerdo anterior, ¿la asamblea del 14 es para apoyar esta nueva propuesta del sindicato para ir a negociar o a plantearla con otro respaldo? Nosotros hoy por hoy no tenemos una nueva propuesta. La idea es que esa nueva propuesta salga de la propia asamblea. Me estaría adelantando porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es cotejar si el documento que venga por escrito refleja efectivamente lo que se nos trasladó ayer en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que lamentablemente no pasa siempre de que el reflejo sea el mismo. Entonces, cotejar eso, después se discutirá en el Consejo Ejecutivo y se llevará a la Asamblea. Pero la idea es que la propuesta sea, al igual que como se trabajó tanto en la Asamblea del 14 de octubre como en la del 28 de noviembre, trabajar en conjunto y salir entre todas y todos fortalecidos, tratando de buscar el poder llegar al convenio colectivo. Silvia, porque sé que te interesa la opinión de montevideanos, montevideanas, obviamente, un mensaje para la gente. Ha habido una serie de paros en las últimas semanas, justamente acompañando este proceso, y también desde el punto de vista de los trabajadores, todo paro es un descuento. También en ese sentido hay como, no me animo a decir si es un desgaste, pero sensación de decir, queremos que termine esto, ¿puede ser?
No, a ver, efectivamente, mira, nosotros tuvimos un plenario de delegados el pasado martes en el que se definió seguir con medidas de lucha como veníamos haciendo hasta el momento, que es de paros distorsivos de no más de 2 horas, o sea, por distintos sectores y por los distintos municipios. O sea, entendemos que estamos en un proceso de una lucha para conseguir un convenio colectivo en el que estamos buscando poder que se contemplen las aspiraciones que tenemos como trabajadoras y trabajadores. Y, o sea, no se reflejó eso en lo que fue la discusión del plenario. Después, en referencia a lo que tú decías, digo, a ver, del mensaje a la ciudadanía toda, la realidad es que, a ver, el problema de la basura no es un tema sindical. O sea, el problema de la basura es un tema que es endémico y está siempre sobre la agenda. Quizás haya algún servicio que por los paros distorsivos que estamos teniendo pueda llegar a tener un atraso, pero un atraso de 7 días en un levante de un contenedor no es por un paro de un día que hace el sindicato. Entonces, bueno, lo que entendemos es que quien tiene que dar las explicaciones es quien está a cargo de la división de limpieza y explicar por qué es. Pues te vuelvo a decir, un atraso de 7 días no se debe a un paro de un par de horas de los trabajadores y de las trabajadoras. De hecho, la semana pasada nosotros salimos a aclarar que no habían sido 5 paros en 8 días. O sea, de hecho, una de las paralizaciones que la Intendencia dice que se realizó fue un domingo en el marco del 8 de marzo, que era un paro de mujeres y a ver, que muchos compañeros no hicieron las horas extras, pero es una jornada que es con horas extras que los compañeros lo hacen porque... O sea, para que, lo que decimos siempre, para que no se privatice el servicio, pero no fue una jornada extraordinaria. Y los paros que tuvimos, salvo el de la asamblea del 5 de marzo, que sí se extendió por 24 horas, fueron paros de 3 horas. Entonces, o sea, eso no afecta a lo que vendría a ser el tema del servicio por parte de las y de los trabajadores. Tener en cuenta también... Y perdón que sea un poco extensa, pero me parece que es importante que la ciudadanía lo tenga claro. A ver, la Intendencia siempre reporta que hay una disponibilidad total de los camiones. Nosotros entendemos, y así se lo hemos trasladado también al propio director ERU, que eso no es real. Se da muchas veces que sí, el camión sale, pero en un lapso de media hora, 45 minutos, está nuevamente en el taller porque presenta alguna falla mecánica que no puede llevar adelante el servicio. Entonces, sí, quizás que salen, pero después hay que ver si ese camión pudo cumplir las 8 horas de labor, ¿no? La última cortita, Silvia. Entonces, hasta el 14 de abril, en principio, no va a haber medidas porque se tomaron ese tiempo para reunirse en asamblea y definir el próximo paso. No, vamos a tener las medidas que son como las que veníamos haciendo, que son paros distorsivos, de no más de 2 horas. Eso todavía lo estamos afinando, digo, en breve se va a estar empezando a llevar adelante, pero no sí ninguna paralización de varias horas, salvo el día del 8 de abril, que bueno, que vamos a estar teniendo la asamblea, pero en principio esas son las medidas hasta el 8 de abril, que bueno, que la asamblea quizás después tome otro rumbo. Muchas gracias. A ustedes por el tiempo. Rosina, volvemos contigo. Entonces, desde la sede de ADEON escuchábamos la posición del sindicato, de la palabra de su referente, Silvia Tejera. Muy bien, muchas gracias, Federico. La Asociación Rural del Uruguay se opone al proyecto Casupá porque considera que las restricciones ambientales previstas van a disminuir las ganancias de la producción agropecuaria. La ARU destaca que la cuenca del río Santa Lucía representa el 28% de la facturación del PBI agropecuario, unos 1.500 millones de dólares. ¿Qué se nos impone desde el plan del proyecto Casupá? Les ponemos las medidas más impactantes para nosotros. En la medida 3 se pretende controlar la aplicación de nutrientes y plaguicidas. Nutrientes y fitosanitarios cuando le sacamos la carga dogmática. Claramente acá, sobre toda la cuenca, todo lo que ven amarillo es toda la cuenca, no estamos hablando de lo que cae sobre el río o de X hectáreas, estamos hablando de toda la cuenca, se pretende limitar lo que se produce. La 7 y la 8 habla de restricciones en la bajada de los cursos de agua y de zonas que no se puede producir más. 1.500 kilómetros tiene el largo de eso que pretende que no se produzca. Tendrían que ir pensando en expropiarlo. Esto es lo que se habla en la cuenca del Santa Lucía, en la comisión de la cuenca liderada por el Ministerio de Ambiente y otros representantes del gobierno. Los problemas planteados hoy: el cambio del uso del suelo en los campos de pastoreo, agricultura de verano y el alto uso de agroquímicos. Lo que ven como un problema es la base del crecimiento. Lo que no puede ser es que las prohibiciones sean por miedo o por líneas ideológicas. En eso tenemos que terminar de salir de una vez.
Por lo tanto, las restricciones planteadas desestimulan la inversión y topean los rendimientos productivos. No hay vuelta. Una baja del 10% del producto en esa cuenca son 150 millones de dólares por año. La clave verdadera de la calidad del agua reside en la potabilización y esa debe ser la mejor posible. La asociación plantea como alternativa tomar agua del Río de la Plata y trasladarla desde Juan Lacase. Segundo bloque de Infocapital. Les contamos que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, de visita en Uruguay, habló con Infocapital sobre la actual situación política de la región. Dijo que hay una nueva derecha que ha llegado con discursos atrasados, sin límites ni escrúpulos, y que tampoco respeta las instituciones ni los derechos humanos. Vino el siglo XXI, arrasamos en Sudamérica, gobiernos progresistas, la época de oro de América del Sur, del 2002 al 2014. Hubo una reactivación, lo que le llamamos la restauración conservadora, con hambre atrasada, sin respetar absolutamente nada. Sin embargo, por ejemplo, las tres principales economías de América Latina, Brasil, México y Colombia, tienen gobiernos progresistas. Eso es casi el 60% de la población latinoamericana. Está Uruguay. Lo que sí vemos es una derecha, como te decía, que vino con hambre atrasada, de otra naturaleza, otra índole, sin límites ni escrúpulos. Ya no respetan democracia, derechos humanos, no respetan institucionalidad, no respetan nada. ¿Preocupa eso? ¿Preocupa ese tipo de discursos que se están instalando? Por supuesto, pues porque es polarización y respeto a las normas más básicas. Por ejemplo, nosotros gobernamos con presidente de derecha, Alan García, que era un querido amigo, Piñeira, que era un querido amigo, y obviamente habían diferencias, pero también denominadores comunes: democracia, derechos humanos, voluntad de integración. Esta nueva derecha, que además es bastante mediocre, ha despreciado todo aquello. ¿Por qué han llegado? ¿Por qué han logrado instalarse a nueva derecha? El caso de Castro en Chile, el caso de Milei en Argentina. Por fracaso muchas veces de la democracia, fracaso de los gobiernos de izquierda. No es nuestro caso, pero creo que Boric tuvo un déficit con respecto a lo que esperaba la población. Pero no nos engañemos, ¿no? Bueno, venden cantos de sirena, la gente con la desesperación vota por emociones, no por razones, pero también hay muchísima manipulación de los medios de comunicación. Rafael Correa se refirió también a la situación de Uruguay, valoró positivamente los indicadores políticos, destacó su entrevista con la ex vicepresidenta Lucía Topolansky para su canal de streaming. Creo, en mi opinión, no lo dice así el ranking de Naciones Unidas, pero es un ranking, es un indicador incompleto, el índice de desarrollo humano, pero viendo la integralidad de lo que significa el desarrollo, no solo ingreso per cápita, no solo esperanza de vida, logros educacionales, sino distribución del ingreso, disminución de pobreza, seguridad, etcétera, creo que es el país más desarrollado de América Latina. Políticamente, bueno, sabe que después de 3 gobiernos del Frente Amplio llegó un gobierno de coalición de derecha y ahora nuevamente la izquierda. Las cosas van juntas normalmente, ¿no? Tienen interdependencia, ¿no? La madurez política da desarrollo, el desarrollo da madurez política. Y, como te decía, Uruguay ha avanzado muchísimo. Para la región, en mi opinión, es el país más desarrollado y también de las democracias más maduras. ¿Le llamó la atención algunos cuestionamientos en Uruguay, el hecho de su llegada, algunos cuestionamientos de algunos políticos? No, siempre hay tontos por ahí que no tienen nada más que hacer, mediocres, que tratan de llamar la atención echando lodo con ventilador, pero cualquier abogado honesto, de derecha, lo que quiera, no se trata de ideología, se trata de ética, de moral, de derecho elemental. Revise los casos que hemos sufrido. Si tuvieran algo de nobleza, estarían denunciando al mundo la brutal persecución que hemos recibido estos últimos años. ¿Cómo fue el encuentro con Lucía Topolansky, la entrevista que le hizo a usted? Una maravilla, pues. Son de esas experiencias que te hacen decir gracias a la vida. O sea, Lucía Topolansky en el resto de América Latina es conocida como la esposa de Pepe Mujica, pero es tan grande ella misma que Pepe Mujica podría ser conocido como el esposo de Lucía Topolansky. Montevideo fue la sede del segundo encuentro de alto nivel de la Red de Infraestructura y Transporte, integrante del Consenso de Brasilia, y los ministros de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin y de Transporte Lucía Echeverri destacaron en ese ámbito la relevancia de la integración regional como base del crecimiento y el desarrollo. Tenemos asimetrías, tenemos características geográficas, climáticas que nos desafían muy distintas,
pero que entendemos que estas deben ser una oportunidad para potenciarnos como región, para integrarnos, para que permitan el crecimiento de cada uno de nuestros países, su desarrollo, y no para que se profundicen las diferencias. Y creo que esta señal de estar todos aquí va justamente en esa dirección. Así que primero que nada, saludar esta instancia como tal, como reafirmación de la capacidad de nuestra América Latina de sentarse a dialogar y a tratar de construir juntos mejores posibilidades de conectividad, de desarrollo y de crecimiento. Nosotros queremos hacer un mapa de lo que hay y lo que puede haber en Sudamérica. ¿Qué significa qué a nivel de carreteras? ¿Qué significa qué a nivel de gasoductos? O sea, obras que cambien la región. Que si no hay una combinación entre los 12 países y los bancos, acá están los 12 países y están los bancos de la región, esto queda en lindas palabras. Por lo tanto, el entusiasmo es que dimos un paso adelante, se creó y cualquier ciudadano puede encontrar el observatorio que se está lanzando en la web, justamente porque ahí los países van a ir acumulando la información. El Poder Ejecutivo asignó la frecuencia de FM 98.3 de Montevideo al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, por lo que en pocos meses habrá una nueva radio pública que tendrá programación mayoritariamente musical. El 3 de marzo se emitió la resolución firmada por el presidente Yamandu Orsi y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en respuesta a una solicitud del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, SECAN. Según la resolución, se decidió otorgarle al organismo público la frecuencia 98.3 de FM porque la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, la identificó como la única disponible. El documento agrega que la URSEC y la asesoría jurídica de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Industria, Energía y Minería indicaron la inexistencia de obstáculos para la asignación y destacaron el interés público, la función social y el mandato legal y constitucional que ampara al SECAN. La presidenta del SECAN, Erika Hoffman, dijo a Infocapital que la 98.3 comenzará a emitir en no menos de 3 meses y tendrá programación musical de habla hispana, mayormente rioplatense, además de compararla con la también pública Babel FM, que se sintoniza en el 97.1. Además, el SECAN posee otra FM en Montevideo, la 94.7, 3 radios de AM y varias repetidoras en el interior. Por el momento, Hoffman y la vocal del directorio del SECAN, Adriana Asti, se encargan de la dirección de Radiodifusión Nacional, debido a que ya pasó casi un mes desde la renuncia al cargo de director de las radios presentada por Daniel Ayala. Tanto Hoffman como Asti prefieren no pronunciarse acerca de la posibilidad de que ocupe ese cargo el comunicador y relator de fútbol Javier Máximo Goñi, quien días atrás entabló conversaciones al respecto con integrantes del gobierno sin que por ahora haya novedades. En paralelo, el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado, SUTRE, y la dirección del SECAN avanzan en un ámbito bipartito para resolver las diferencias surgidas con el ex director Ayala acerca de las condiciones de contratación mediante un fideicomiso de un total de 7 personas cuyos vínculos vencen en breve y ahora podrían extenderse. El avance del diálogo dejó sin efecto una medida de no innovar que impedía cambiar la programación, en su momento aplicada por la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El próximo martes en el Juzgado de Bella Unión se va a desarrollar una audiencia histórica en materia de justicia y derechos humanos, ya que se va a concretar la formalización del militar retirado Abayubá Burlón por el asesinato de Miguel Cuello Santana en el cuartel de Caballería número 10. En mayo de 2025 fue formalizado en Bella Unión el militar retirado Héctor Varela por el accionar del terrorismo de Estado, siendo enviado a prisión domiciliaria por abuso de autoridad, lesiones personales y privación de libertad contra al menos 60 personas, entre ellas Miguel Cuello Santana, que fue asesinado. Cuello tenía 21 años cuando fue detenido y secuestrado en la madrugada del 19 de junio de 1972, siendo trasladado al cuartel de Caballería número 10. Era obrero de la construcción y militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El joven finalmente fue ejecutado por la espalda a la semana de su secuestro, asegurando la versión oficial que había intentado fugarse. Sin embargo, los testimonios de otras víctimas permitieron refutar ese relato e identificar a los responsables. Cuando Varela fue formalizado, Abayubá Burlón, el otro implicado, alegó problemas de salud para no concurrir a la audiencia. El abogado querellante Clay Espinosa dijo a Infocapital que finalmente, el martes 24 a las 15:30, se realizará la audiencia de formalización para Burlón, para quien el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, había solicitado ya que se le apliquen las mismas figuras penales que a Varela.
Integrantes del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana solicitan al gobierno participar de la discusión de la reforma del transporte que se está promoviendo y le van a entregar una nota al presidente de la República, Yamandu Orsi, reclamando justamente que la voz sea escuchada. La idea es, sobre todo, pedir espacios de participación en un proyecto que es tan relevante para la ciudad y para el área metropolitana, y no hemos tenido espacios de participación ciudadana, no nosotros específicamente, sino ningún ciudadano. Entonces vemos que sí hay como una preocupación por decir que hay una decisión técnica a tomar, hay decisiones políticas a tomar, pero en ningún momento se integra la decisión ciudadana. No hemos tenido ningún contacto, no se ha abierto ningún espacio de participación. Pero como sabemos que hoy a las 2 de la tarde va a haber una reunión clave donde se van a reunir el presidente, la ministra y los intendentes de Canelones y de Montevideo, ante esa, digamos, fecha como límite y las 2 de la tarde se van a reunir para tratar este tema. Ayer hicimos una asamblea donde decidimos llevar una carta antes de esa hora y pedir un espacio de participación y con información, porque lo que hay es información, pero información que de repente no la entendemos. Esta noche, a partir de la hora 21, se va a interrumpir la circulación en la Rambla Presidente Wilson desde Tabaré hasta Sarmiento en sentido hacia el centro por la realización del Festival Cosquín Rock que se va a desarrollar el sábado en la Rambla de Punta Carretas. Hoy a la hora 21 se interrumpirá la circulación en Rambla Presidente Wilson desde Tabaré hasta Sarmiento en sentido hacia el centro. En tanto, mañana viernes a la hora 6 se sumará el corte en la senda sur. Ambas restricciones se mantendrán hasta la hora 20 del próximo domingo 22, cuando se prevé la finalización de las tareas de desarme de escenarios y estructuras. El sábado se dispondrán servicios especiales de transporte colectivo con salidas desde la terminal de Punta Carretas y desde una terminal especial ubicada en Parque Rodó sobre la calle Cachón. Desde la terminal de Punta Carretas partirán las líneas habituales 1776, 117, 192, 328, 405, 582 y DM1. En las últimas horas se presentaron los libros Intemperie y Vidas Descontadas, investigaciones que trabajan sobre la situación de calle y la exclusión social y que obligan a repensar el lugar desde donde escribe la academia para contar la vida de las personas que viven justamente a la intemperie y el lenguaje que se utiliza, según destacan Gabriel Gatti y Natalia Montealegre, que son integrantes del equipo editorial. Son dos libros muy distintos, pero que hablan de lo mismo, que es vidas expulsadas, a la intemperie, en la calle, fuera de cuentos que no sabemos narrar, que no sabemos registrar, que están en todas partes, que en Montevideo hay muchas, pero también hay en San Pablo, también hay en América Latina, también hay en Europa, también hay en América, también hay en cualquier parte del mundo. En el caso de este libro, con la intención de contar estas vidas que están fuera de los cuentos disponibles, vidas descontadas, vidas en la calle, y también pensar cómo hacer un libro que hable bien de esas vidas. Las vidas en situación de calle, como otras muchas vidas que están a la intemperie y que se salieron de nuestro registro sensible, el problema que tienen es ese, que no hay lenguaje para ellas. O sea, hay lenguaje en la medida que nos permite, las vemos, las olemos, las sentimos, pero quizás nos faltan palabras, nos falta el lenguaje, no solo a la sociología o a la antropología, también al derecho, también al periodismo. De hecho, no sabemos pensarlas sino es etiquetándolas. Y muchas veces en el trabajo académico nos falta reconocer que quienes son expertos en algunas temáticas son quienes las viven, quienes las recorren. Y ahí hay un desafío para el ámbito científico, que es aprender a hacer con esas otras personas. De alguna manera, estos libros nos obligan a preguntarnos cómo escribimos, para quiénes escribimos y qué necesitamos incorporar en nuestros textos para que den cuenta de la complejidad. Y nos obliga a que todas las personas nos miremos en un espejo muy incómodo, nos demos cuenta que no es algo que pasa de la puerta para afuera de nuestra casa, sino que somos parte de ese fenómeno, y ojalá nos obligue a reflexionar y tomar acciones prácticas.
El Ministerio de Turismo, de Industria, Energía y Minería y UTE lanzaron sus programas de eficiencia energética en el ámbito educativo que incluyen una propuesta para educación inicial y primaria y otra para secundaria y educación técnico-profesional. Estamos largando 2 programas que tienen que ver con lo educativo, Túnicas en Red, que lo lanza UTE, y el plan para auto y secundaria, el concurso para auto y secundaria que lo lanza el MIEM, pero bueno, son programas que están articulados, que ya llevan muchos años, y lo que decíamos recién en la presentación es que lo que tiene de particular este año es que está enmarcado en el contexto de que hace poquitos días lanzamos el plan de eficiencia energética para el Uruguay 2025-2035, y que a diferencia del primero que tuvimos los primeros 10 años, plantea una gobernanza nueva. Justamente el plan maneja la educación como algo transversal para influir, digamos, después en el uso eficiente de la energía en todos los sectores, en nuestras casas, en el comercio, en la industria, en el agro. Apostamos a que por supuesto estos instrumentos sigan vivos, los vamos a alentar a que sí, pero además queremos crear una mesa de educación y que las currículas de las distintas etapas educativas esté incluida la eficiencia energética de las edades más tempranas hasta la universidad. Así que felices de que también escuchar hoy a todas las autoridades de la educación, a los propios chiquilines que han sido parte de los programas, todos muy interiorizados con este concepto. La verdad, mucha esperanza para el futuro del país. Volvemos al Ministerio de Transporte, allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Histórico, ¿no? Es un proceso muy largo, arranca ya por el 2001, donde ha además involucrado un montón de organismos. Ustedes vieron que ha llevado mucho tiempo, todavía se está terminando de firmar. Este acuerdo involucra a la Agencia Nacional de Vivienda, al Banco Hipotecario, al Banco de Seguros, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al propio Ministerio de Economía y Finanzas, que también ha trabajado acá, y por supuesto hay que reconocer el esfuerzo y el llegar a un acuerdo por parte también de los representantes legales y el propio empresario Fernando Barboni. Yo creo que es de verdad una alegría por lo que significa este edificio, ¿no? Por su valor patrimonial, su valor histórico, por su arquitectura, la ubicación y todo lo que ha significado en los últimos 25 años estar permanentemente intentando llegar a un acuerdo. Bueno, finalmente un trabajo realmente muy riguroso de todos estos equipos jurídicos trabajando en forma coordinada nos permiten hoy tener esta alegría de decir que recuperamos la estación central y los padrones que están linderos, ¿no es cierto?, para poder empezar a soñar realmente con otra oportunidad. La pregunta que todos se hacen justamente es ¿cuál es el plan para ese edificio? Bueno, acá lo primero que hay que tener en cuenta, yo creo que ya se los había también informado el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, es este acuerdo transaccional, que es complejo, que involucra a todos estos organismos, ahora se remite en poquitos minutos al juzgado de lo contencioso administrativo que tiene que homologarlo. Así que vamos a esperar para hacer los anuncios de los siguientes pasos una vez que tengamos efectivamente eso cerrado, clausura totalmente el proceso. Pero sin duda que es una oportunidad realmente para empezar a soñar ese lugar de la ciudad que tanto lo necesita, que es una zona deprimida pero que tiene un potencial enorme, así que eso va a ser realmente, es una convocatoria a soñar la ciudad y el país. Ministra, ¿por cuánto es el acuerdo alcanzado con los privados? No voy a entrar en el monto exacto, eso será por supuesto puesto en conocimiento público una vez que sea homologado por la justicia, pero esto es marginal en la magnitud de los montos que se manejaron siempre históricamente. Millones al inicio de la demanda. Exactamente, pero además no se olviden que esto era en uno de los juicios, de esto tenía 4 litigios más, acá se eliminaron todos esos costos, se eliminó la incertidumbre, se terminaron las deudas, la acumulación de deudas tributarias, de contribución con la DGI, con el BP, todo eso termina cerrando en esta etapa. ¿En qué plazo puede quedar totalmente a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Cuánto puede llevar este procedimiento? Lo que nos plantean es que en la medida en que este acuerdo está firmado, fue construido entre todas las partes, la justicia puede llevarlo a homologar considerando que tenemos la feria menor, ¿verdad?, ahora en Semana de Turismo, pero esperemos nosotros que realmente en no más de un mes tengamos definitivamente cerrado esta etapa. Hasta allí las palabras de la ministra Lucía Echeverri, quien parte hacia la torre ejecutiva a la reunión referida a la reestructura del transporte metropolitano.
El enorme yacimiento de gas de Pars en Irán, el más grande del mundo, que fue atacado este miércoles, disparó nuevamente los precios del petróleo, mientras que Teherán respondió atacando a Qatar y lanzando misiles contra Arabia Saudita, en tanto Israel continúa su ofensiva sobre el territorio iraní y especialmente sobre Beirut, la capital del Líbano. El precio del crudo Brent alcanzó anoche los $111 por barril tras la reactivación de temores sobre un posible aumento del conflicto regional y la posible interrupción de suministros en Oriente Medio, tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento compartido con Qatar al otro lado del Golfo. El portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari, arremetió este miércoles contra Israel tras su ataque contra el yacimiento de gas iraní y lo calificó como una medida peligrosa e irresponsable en el contexto de la actual escalada militar en la región. Mientras tanto, el ejército israelí anunció la muerte del ministro de inteligencia iraní Esmail Katib apenas un día después de que el gobierno de los ayatolás reconociera las del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, y del comandante de la milicia paramilitar Basig Gholam Reza Soleimani, también en bombardeos, lo que redobló las amenazas de Teherán. Israel también mantiene su ofensiva terrestre y de bombardeos sobre el Líbano, donde ayer fueron derribados varios edificios en la capital, Beirut, matando al menos a 12 personas y dejando decenas de heridos tras el ataque que, según Israel, buscan terminar con estructuras terroristas del grupo islámico Hezbollah. Irán, por su parte, respondió atacando con misiles instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos en varios países del Golfo, en memoria del fallecido ministro de Inteligencia Esmail Katib y de otros mártires, según anunció el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, enfatizando que Irán no buscaba expandir el conflicto a las instalaciones energéticas para no dañar la economía de los países vecinos, pero que la agresión a sus propias infraestructuras le ha obligado a cambiar las reglas del juego. Compartimos ahora la cotización de las principales monedas en la apertura del mercado local. El dólar cotiza a la compra 39,65, a la venta 41,85. El peso argentino 0,02, 0,2. El real a la compra 7,29, 8,99 a la venta. El euro 44,62, 49,64. Y la unidad indexada 6,4884. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 19 horas. Que pasen ustedes muy bien.